siente, pues yo sé por la fe algo está. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Tú eres fuego en el día. Buenas noches a todos los que nos están acompañando el día de hoy, tanto en nuestro Facebook como en la radio de Itayam Iglesia. Gracias, para nosotros es un enorme placer que usted esté con nosotros. El tema de hoy se las trae. El tema de hoy va a traer cosas muy interesantes y esperamos que traiga aliento a su corazón, así como cuando nosotros recibimos el tema trajo aliento al nuestro. Entonces quiero pedirle a G que me acompañe por acá. Me siento un poco solo. ¿Cómo estás, G? Hola, buenas noches a todos. Gracias a los que se conectan un sábado más por acá, vía Facebook Live o también por medio de la aplicación o sitio web de la iglesia I Am Radio en línea. También recuerden que lo pueden descargar desde su Play Store o App Store. ¿Cómo estás, G? Hola, Tanto ¿todo tiempo sin bien? verte. Sí, más o menos. Gracias, primero que todo, por aguantarme 9 años. 9 años ya son, ¿verdad? Bueno, 8 años oficialmente que estamos juntos. Gracias. Y faltan 2 meses para nuestra boda. Oh, rayos. Era un pequeño chisme que quería contar. El Oye, chisme no es bueno. bueno, no es chisme, digamos, no lo digamos como chisme, digamos como que estamos compartiendo con los demás. Algo Sí. importante que quiero bueno, que vamos a hablar hoy es de alguien con el que me identifico mucho, bastante, por decirlo de alguna forma. Normalmente su lengua se mueve más rápido que su cerebro, pero siempre su corazón es muy bueno, es muy, o sea, lo hace con muy buena intención, aunque a veces se equivoca, lo hace con muy buena intención. Entonces, ¿qué tal, G, si nos cuentas? Sí, creo que varios ya hemos escuchado de este personaje del que vamos a hablar hoy y creo que también pues de la historia que pues bueno, vamos a estar comentando el día de hoy. Al tema de hoy le titulamos Antes de que el gallo cante, entonces vamos a ir desarrollando esta historia. Pero bueno, vamos a ir poniéndonos un poquito en contexto porque quizás alguien no ha escuchado la historia o no sabemos o no saben de qué es lo que estamos hablando. Entonces, vamos a ir comentando el pasaje bíblico y esto le va a dar base al tema de hoy. Sí. Eh, ¿Cuál de las dos partes quieres que empecemos? ¿Cuando se da la promesa o cuando se da el acto? Mm, ¿Qué tal si empezamos de adelante para atrás? Perdón, de atrás para adelante. No, de adelante para mm, atrás, de como en adelante, las sí, en orden. películas. No, de adelante para atrás. Es al revés. Como de adelante para atrás, no entiendo. Que empezamos con el cierre
y después terminamos con el principio. Ok. Me encanta tu cara de, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es eso? Dice Mateo 26, 69 al 75, lo voy a leer en Reina Valera 60, si estamos de acuerdo, o sí, dámonos la Reina Valera 60. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús de Galileo, mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra persona, claramente, y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús de Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que estaban por allí, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes, que le había dicho, perdón, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Buenísimo. En No contexto, sé. Dale, perdón, dale. en contexto, es que se me pegó un poquito en internet. En contexto, todo esto ocurre justo después de que Jesús es arrestado y de que Jesús ya está siendo llevado con los sacerdotes y después con Poncio Pilato para que sea juzgado por lo que ellos creían era lo correcto. Así es. Pedro era uno de los discípulos amados de Jesús, Ujú. ¿verdad? Era de los tres más cercanos. Fue un gran apóstol, no era que era un mal apóstol o mala persona, al contrario. Y creo que Pedro nos da el ejemplo de una vida llena de la gracia de Dios, ¿verdad? Porque era una persona, como decía Ale al principio, que era muy impulsiva, ¿verdad? Que a veces quizás le ganaba su carácter, ¿verdad? Y que no pensaba muy bien las cosas quizás antes de decirlas, pero aún, y con todas esas imperfecciones, fue escogido para ser parte de los 12 apóstoles de Jesús. Y poniéndonos en contexto, como decía Ale, esto está sucediendo justo después de que están conspirando contra Jesús, de que deciden arrestarlo y de que Jesús les pide que velen con él porque la hora ya estaba cerca, ¿verdad? Estaba sucediendo un montón de cosas que cargaban el ambiente, que los preocupaba, que quizás los ponía tristes, porque si bien es cierto, como discípulos de Jesús pasaron muchísimo tiempo con él, fueron amigos, se hicieron cercanos, pasaron muchos momentos y pues bueno, a uno le debe poner triste darse cuenta que pues su amigo va a morir o está siendo, no sé, encarcelado, está siendo maltratado, entonces todo esto está sucediendo o sucedió antes ya de que empezara esta historia que les vamos a comentar el día de hoy. Ujú. A mí algo que me llama mucho la atención de esta historia es el hecho de que no tenía que haber sido sorpresa para Pedro o que, a ver, Jesús ya le había dicho que iba a suceder. Y me imagino que cuando Jesús topa su mirada con Pedro después de que el gallo canta, que nos lo dice la Biblia en Lucas, no creo que Jesús lo haya vuelto a ver de una mala forma o lo haya, por decirlo en palabras, que lo hayan hachado, sino fue como, yo te dije que esto iba a pasar. Y eso debería servirle a Pedro para recordar que todas las palabras que Jesús dijo iban a pasar y que le iba a dar el contexto. Incluso Jesús le había prometido a Pedro que él iba a ser la roca sobre la cual fundaría su iglesia o fomentaría su iglesia. Y esa parte también era una promesa de Jesús, pero yo creo que en ese momento tan feo para Pedro, donde se siente atacado por tanta gente que dice, sí, usted era de esos, y que tal vez tuvo miedo de que lo mataran o que le hiciera lo mismo que le iban a hacer a Jesús, eh, se olvidó de esas promesas y prefirió volver a lo que tal vez en algún momento era y se olvidó de eso. A ver, algo que también me llama la atención es que dice que Pedro estaba en las afueras de la ciudad. Pedro no estaba siguiendo lo que pasaba con Jesús. Él había prometido que tendría que morir antes de negarlo, pero Jesús dice, no, suave un toque. Yo te estoy diciendo, vas a negarme. Y no hay problema, sigue comiendo tranquilo, estamos aquí en la Santa Cena, sigue comiendo, pero me vas a negar. Y no tengo problema con eso, pero sé que me vas a negar. Y Pedro
se pone a hacer algo que tal vez no era lo necesario en ese momento, que era maldecir, pero Jesús ya lo había dicho. Y, y no sé, siento que cuando Jesús lo ve, su mirada tal vez tuvo que haber sido esperanzadora para Pedro, de que le recordara, sí, esto él lo dijo. Entonces, puede ser que todo lo que también dijo, como que iba a resucitar en los próximos 3 días, debería ser verdad, porque él también lo dijo. Voy a leerles un poquito en el capítulo 26 de Mateo, si usted tiene su Biblia o tiene ahí por ahí su celular y quiere acompañarnos a leer, perdón, voy dando un poquito de trabajo, acompañarnos a leerlo, lo puede buscar, está en Mateo capítulo 26. En los títulos de la Biblia dice el primero, conspiración para matar a Jesús, eso nos da como una idea de qué es lo que está pasando. Después dice Jesús es ungido en Betania. Judas acuerda traicionar a Jesús, que eso ni lo mencionemos, todos sabemos quién es Judas, qué hizo, qué no hizo y qué le pasó, ¿verdad? Después tenemos la última cena, ¿verdad? Judas acuerda traicionar a Jesús y después va a la cena con él. Pero bueno, ese es otro tema. Podemos hablar de eso una noche de estas. Luego tenemos Jesús predice la negación de Pedro y esto es lo que les quiero leer. Dice, en el camino Jesús les dijo a sus discípulos, esta noche todos ustedes me abandonarán. Vean la clase de, no sé, de sentimiento, ¿verdad? Que pudo tener Jesús. Esta noche todos ustedes me abandonarán. Porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Dice el versículo 32, sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Esta es una de las primeras promesas, ¿verdad? Donde Jesús le dice a sus discípulos, hey, voy a morir, voy a ser crucificado, voy a sufrir, voy a morir, pero justo después de eso yo les prometo que voy a ser levantado de los muertos y los voy a ver en Galilea, ahí nos vamos a reunir. Pedro declaró, y aquí viene el famosísimo Pedro, porque siempre de todos los discípulos, Pedro es el que tiene que opinar y comentar, ¿verdad? Entonces eso se registra en la Biblia. Dice el versículo 33, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y bueno, yo no sé si usted conoce a alguna persona que sea así, ¿verdad? Que a veces hasta nosotros mismos nos pasa que tendemos a reaccionar ante algo de forma como anticipada, ¿verdad? Entonces, Pedro está sentado escuchando a Jesús, que Jesús dice, bueno, todos ustedes hoy me van a abandonar. Ninguno de ustedes va a quedar impune, ¿verdad? Y me va a acompañar en esto. Yo sé que ustedes me van a abandonar y está escrito, ¿verdad? Eso estaba escrito en la Biblia, era parte de la profecía. Y después, yo me imagino a Pedro sentado escuchando a Jesús y en su interior, ¿verdad? En ese temperamento de él, en ese carácter súper fuerte, diciendo como, Jesús, ¿qué me pasa? Tanto tiempo que hemos estado juntos y viene a decir que ahora todos, ahora estoy, o sea, la verdad, ¿qué creo? ¿Qué tiene en la cabeza? En medio de esta situación tan importante, ¿cómo es que lo vamos a abandonar? ¿Habrá Entonces, pensado eso, de verdad, Pedro? Que Jesús dudaba de ellos, que yo dudaba lo, de... siendo muy honesta, si yo estuviera en el lugar de los Ujú, discípulos, yo diría, bueno, entonces todos estos años que hemos hecho aquí nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, ujú. Jesús no sabe que yo lo amo, que yo estoy con él, que yo voy a morir, ¿verdad? Y dice, Pedro declaró, nadie le había preguntado nada, pero él tenía que opinar. Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré, ¿verdad? Así jactándose él mismo. Entonces Jesús le responde. Y yo digo que mejor le hubiera sido quedarse callado, pero bueno. Dice, Jesús respondió en el versículo 34, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Entonces es como, sí, bueno, vamos a ver, esta noche, antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. Y todos los, ¿verdad? Yo me imagino a los demás como, uy, Pedro, mejor se hubiera quedado callado, como siempre imprudente, ¿verdad? Y qué difícil para Pedro, que le acaba de decir, Señor, aunque todos te abandonen, yo no, escuchar de la boca de Jesús, después de todo lo que lo ha visto hacer, después de saber que lo que él dice se cumple, escucharle decir, Pedro, me vas a abandonar, Ujú. ¿verdad? Y me vas a negar 3 veces. Eso, para mí, yo estando en la posición de Pedro, hubiera sido como, ¿verdad? Me hubiera dejado en shock en ese momento. Ya no comes. Algo que me llamó la atención es que Pedro era líder, claramente, porque cuando Pedro Ujú. dice la primera vez, aunque tenga que morir, no te voy a negar,
Los demás Ujú. comienzan, sí, sí, yo también, es cierto, en esto, aquí estoy. Pero en la segunda parte donde Jesús le dice, Pedro, pero me vas a negar 3 veces, calladitos, como tú dices, total silencio. Ahí sí ellos no fue Exacto. como, oh, incluso, si no me equivoco, si la mente no me falla, Pedro vuelve a decirle a Jesús, después de que Jesús le dice que lo va a negar, Ujú. que no, y él sigue terco. Y los discípulos, los demás, es como, brother, ya déjela ahí, ya, ya, bro, no las Tranquilito, cierre meta la más. boca. Sí, 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 capaz que ellos pensaban que le iba a tocar resucitar igual que Jesús, o algo así, que ya, mejor la dejar ahí porque puede ser peor, pero no, él Yo me sigue. imagino, viéndole la parte chistosa, ustedes saben cómo somos nosotros, ¿verdad? Pero yo me imagino a todos los apóstoles en ese momento en la mesa, ¿verdad? Diciendo Ajá. como, vea, yo me imagino así, como cuando uno está en una reunión o en algo y alguien dice un comentario incómodo o que nada que ver y todo el mundo hace la cabeza como así, ¿verdad? Yo me Ujú, imagino a todo el mundo bajando la cabeza y diciéndole, o el de la par pegándole un codazo, Pedro, cállate, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Y es que, o sea, y más, digamos, para él, yo siento que para él debió ser muy chocante, digamos, si uno ujú, dedica su vida, ¿verdad? Durante bastante tiempo a andar con alguien que te dice que es el Hijo de Dios, que tú has visto hacer milagros, que vos has visto, no sé, ah, que has caminado con él en el agua y lo que sea, y hoy viene a decirte que vos lo vas a abandonar y uno es como, o sea, qué mal, right? O sea, qué mala nota, cómo a Jesús se le ocurre decirme después de todo lo que hemos pasado juntos, que hoy, en el día más importante, en el momento más difícil, yo no voy a estar ahí y que tras de feria lo voy a negar 3 veces. O sea, ¿cómo se le ocurre? Para eso él debió hacer, y yo digo que más que todo, creo que no se lo podía creer, ujú. pero siento que también su parte emocional, su corazón por ahí, fue como, o sea, manda la parada, ¿verdad? O sea, Jesús, somos compas, ¿cuánto tiempo? Maestro, mi rabí, el que me ha enseñado, el que es mi amigo, el que con él me siento bien, el que es el que me instruye espiritualmente, el que me, ¿verdad? O sea, Ujú. debió haber sido muy difícil. ¿Sabes qué es otra cosa que yo pienso que puede haber pasado por la mente de Pedro? Claramente, esto que dices es exactamente lo que yo creo. En ese momento tuvo que haber sido como, suave un toque Jesús, pero que la vara es suya. O sea, yo no soy así. Se lo vengo demostrando hace 3 años y en serio usted viene a dudar de mí. Ajá. Pero, ¿qué pudo haber pasado por su mente después, a los 5 minutos? Cuando ya apareció tal vez Lucas, por su forma de ser, me parece que podría haber sido el que cambió el tema, rompió el hielo. Y después de que Pedro dice semejante burrada, es como, uy, aquí hay tacos, me voy a comer tacos, una cosa así. Alguien le sobró vino, Ajá, por ahí alguien tiene un pedacito de sí, pan. cambia totalmente el tema. ¿Qué pudo Ujú, haber pensado Pedro a los 5 minutos? ujú, Porque tal vez comenzó ya a recordar, ok, si Jesús lo dijo, ok, sabe, me tengo que tomar en serio esto. Me imagino que es como cuando Jesús mandaba a los profetas a decir algo a un rey, que en el ujú, primer momento era una chicha y después es como, no, santo, que aquí hay que hacer algo, hay que ver cómo mejoramos, porque algo está mal. Como cuando le mandan a decir a David, estás pecando y estás ujú, mal. ¿Qué hace David? David va y busca resolver su situación, pero en el primer momento lo niega. El primer momento es como, no, saben toque, no es cierto, y ahí se ujú, va. Al rato como que reacciona y dice, no, pero es el mismo Dios que me llevó a la guerra, que me hizo ganar la ujú, guerra, el que me está mandando a decir que estás en pecado y sabiendo que ujú, está en pecado. Entonces, ¿qué pudo haber pensado Pedro cuando ya recordó quién era Jesús y comienza a ujú, recordar todo lo que él hizo? Creo que la duda hacia Jesús se convierte más bien en duda hacia él, en ujú, qué es él realmente. Porque ujú, tal vez dijo, pucha, ¿qué hice mal? ujú, O creo que a los hombres nos pasa mucho esto de que cuando algo sale mal, comenzamos a pensar, pero santo, ¿qué hice mal yo? ¿Qué hice? O paréntesis, cuando las mujeres están incómodas y uno pregunta qué pasó y dicen nada. Y uno se pone a pensar en las 80 cosas que pudo haber hecho hasta respirar si fue que lo hizo ujú, de una forma incorrecta. Pedro tal vez comenzó a pensar, suave, ¿será por algo que dije aquel día? ujú, ¿O será porque no pude sanar a aquellos y tuve que venir a ujú, pedirle a Jesús que sacara a los endemoniados? O sea, ujú. ¿por qué? ¿Qué hice mal? Cuestionarse. Ujú, Ajá. ¿Será que realmente no soy con quien creo que soy? ujú.
Y Y bueno, creo, ajá, perdón, paréntesis, yo no sé si alguien se identifica con Pedro, pone por acá Tony, me identifico con Pedro y caritas viéndose. Y es cierto, todos, yo siento que todos en algún momento hemos hecho algo muy parecido a Pedro o hemos sido muy parecidos a él. Saludos de paso al Padre Rodri que está por ahí conectado, que dice Pedrito, Pedrito, jajaja. a Mayra también que está por ahí. A doña Mayra, gracias por Ujú, conectarse. Y por acá también saludos a Jenny Phillips, que está ujú, súper conectada también, a los que estaban por medio de Radio I Am y Facebook Live. ujú. Entonces, ya volviendo a mi punto, para terminar ya mi idea, es cuánto nos cuestionamos a veces que Dios dice algo que no es exactamente lo que queremos que nos diga. Recuerdo, si la memoria no me falla también, que como tú decías antes, la promesa de Jesús de que los veré 3 días después en el mar de Galilea, a Pedro se le olvidó por completo. Y eso tuvo que haber sido más importante que el decirle me negarás, porque él está incluido en eso que Jesús dice, los veré. No es como, ok, a ustedes 10 menos Judas y Pedro, no los voy a ver, bueno, ustedes 10 perdón, menos Judas y Pedro los voy a ver en el mar de Galilea. Pedro, usted me va a negar, entonces jale, no quiero ver nada más con usted. Y después en el versículo 34, bueno, en el 33 dice Jesús, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Yo me imagino a Pedro diciendo, como, soy el más carga aquí, aunque todos estos ¿Eh? impíos te abandonen, ¿verdad? Yo Como jamás. fijo lo dice por ellos, pero no, no soy yo. Exacto. Yo no sé si alguno que nos está escuchando le ha pasado, que uno tal vez está ahí en el culto, escuchando al pastor, o está escuchando alguna prédica, y el pastor tira esa bomba, ¿verdad? Sea cual sea su iglesia, los pastores tienen eso, que a veces tiran unas bombas que si usted vea, unas piedras que si usted no se quita, le dejan un murete aquí en la frente, ¿verdad? Entonces a Sí. veces uno como que está en el culto y dice, el pastor dice, bueno, todos esos que en su casa hacen tal y tal cosa, las que gritan, las que, y uno como que, no, no, eso no es para mí, ¿no? ¿Verdad? O los cristianos que mienten, que niegan a Jesús en su trabajo, lo que sea, y uno, como eso no es para mí, yo no soy así, yo amo a Jesús, yo le sirvo, yo le busco. Siento que en eso a veces nos identificamos mucho con Pedro, ¿verdad? A veces tendemos a evadir no sé, ¿cómo decirlo? Las confrontaciones que nos hace Jesús por Ujú, medio de su palabra, ujú. por medio de un ministro, por medio de un pastor, o por medio de simplemente estar con él en su presencia un rato, ¿verdad? A veces somos como que tendemos a eso, no, no, Jesús, vos decís eso, pero vos no sabes nada, yo sé que yo no soy así, yo sé que yo no hago esto, yo sé que yo Ujú. estoy bien en esto u otro, así que dejarme a mí tranquilo, porque si todos te abandonan, yo no, porque yo soy muy carga, Yo ¿verdad? soy el de Yo me verdad. imagino, yo soy el que sí, yo sé que va a morir contigo, ¿verdad? Entonces, qué difícil. Y bueno, y después lo podemos ver que cuando intentan encarcelar a Jesús, lo llegan a arrestar, que lo primero que hace Pedro es volarle la oreja a uno de los guardias, ¿verdad? Imagínense lo que sentía Pedro en ese momento, llegar al punto de arrancarle la oreja a alguien porque se estaba llevando a su maestro, a su rabí. Ujú, Y pensar, bueno, no lo dice la Biblia, son mis palabras, ¿verdad? Porque yo soy mucho de analizar todo, pero tal vez hasta Pedro hizo eso como Jesús, mira, yo lo estoy haciendo por vos, le voy a cortar la oreja a ese otro que te quiere llevar, ¿verdad? Entonces, hasta un punto de querer demostrarle a Jesús que estaba con él y Jesús en su sabiduría, ¿verdad? Y en su mansedumbre y en todo lo perfecto que él es, más bien le regenera la oreja al del ejército, ¿verdad? Pero qué difícil. O sea, yo siento que a veces tenemos que aprender a ser muy transparentes con nosotros mismos y reconocer qué áreas son las que debemos mejorar o en las que debemos trabajar. Y yo siento que a Jesús le encanta como meter la mano como en el profundo del corazón de uno, ¿verdad? me Y llaga. decir, hay áreas acá que aún no están bien, que aún necesitan Ujú, trabajarse. Has pasado conmigo mucho tiempo, Pedro, pero aún hay cosas que necesito que arregles porque tengo una promesa para vos que es mucho más grande y necesito que estés listo, ¿verdad? ujú. Quizás Pedro en ese momento no lo entendía, pero siento que cuando Jesús le hace esta pregunta de Pedro, bueno, cuando le dice, Pedro, ¿me vas a negar? Es como, no te metas ahí, Jesús, porque yo estoy con vos, ¿verdad? Ujú, Yo estoy ujú, contigo y no te voy a abandonar. Entonces, yo creo que a veces somos así como Pedro, que queremos como tapar cosas, ¿verdad? Que creemos que ujú. somos perfectos o que estamos bien o que eso está bien, nadie me lo toque, yo estoy bien como soy.
yo estoy bien siendo así, pero qué chiva también es poder permitirle a Jesús entrar en esas áreas de lo más profundo de nuestro corazón que Él sabe que necesitan ser trabajadas. Ujú. Ahora que decías eso de las áreas trabajadas de Jesús hacia Pedro, pongo la pregunta en la mesa. ¿Será que Pedro no se creía las promesas de Jesús? Y que tal vez por eso tiene que darle algo que iba a verlo muy pronto, que él estaba seguro en su corazón que nunca iba a suceder, pero que Jesús sabía que iba a pasar y que le iba a hacer una bofetada a Pedro para decir, si yo te lo dije, es cierto. O sea, deje de dudar de cualquier promesa, porque si algo malo, algo que estaba en su control, que fue usted el que lo hizo, que no es un milagro mío de que, uy, y Jesús hizo que Pedro negara al mismo Jesús, que maldijera y todo lo demás. Fue algo que enteramente Pedro pudo haber hecho, pudo haber evitado y demás. Pero la promesa de Jesús, o sea, ya es promesa, se va a cumplir, aunque no nos guste, aunque creamos que tenemos el control, se va a hacer como Jesús lo diga. Y ahora que decías esto de que tal vez estaba formándole algo más, como buen discipulador que era, me parece que tal vez pudo haber sido eso, le estaba formando su carácter en creer las promesas de Dios y de Jesús, porque tal vez eso de vos vas a ser la roca sobre la que edifique mi iglesia, Ujú, tal vez era como, qué lindo suena esta vara, pero ¿qué es esto? ujú, O que Jesús decía, yo traigo un reino nuevo, o yo ujú, traigo el reino de los cielos a la tierra. Tal vez ellos creían que era políticamente hablando y que iban a sacar del poder a Roma, y cuando Pedro ve que la vara no va por ese lado, se, se duda de todo, digamos, o pierde la confianza en lo que siente que Jesús había ujú, prometido. Y creo que entonces podríamos pensar que no solo en lo positivo o no solo en los milagros chivas ujú, podemos encontrar que Jesús cumple sus promesas, ujú, porque hay una gran promesa y es que Jesús sabe que vamos a fallarle, ujú, que vamos a equivocarnos y ujú, aún así Él nos promete vida eterna. ujú, Entonces, si Él nos hizo santos a través de Él y Dios nos ve como santos a través de Jesús, pero Jesús sabe que le vamos a fallar y Él no evitó eso, es parte de confirmarnos una promesa. ujú, También nos habló en Mateo 24, por ejemplo, que habla de los finales del tiempo. Hay muchas cosas feas que vamos a ver, que vamos a vivir, ujú, pero su promesa sigue fiel, sigue viva, de que vamos a ver el reino de los cielos y que vamos a ver su palabra cumplirse, de que Él volverá por nosotros y demás, y que nunca nos faltará pan, y que, no sé, póngale la promesa que usted conoce de la Biblia que sea, pero aún en las promesas feas o las promesas no tan chivas, podemos ver a Jesús cumpliendo sus palabras, a ujú. Dios cumpliendo sus palabras. Sí, es cierto. Y también eso que vos decías antes de que Jesús les hace una promesa a ellos de que cuando yo resucite, ¿verdad? Voy a estar con ustedes. Eso es una promesa que incluía a todos los discípulos. Y analizando esto, si vemos la situación, Judas estaba presente en ese momento, ¿verdad? O sea, es una promesa que estaba disponible para todos, pero que cada uno tomaba la decisión de si quería ser parte de eso o no. Yo creo que Jesús envía sus promesas y Jesús nos da muchísimas promesas, como lo dice Ale en la Biblia, pero también hay algo que nos toca hacer a nosotros y es hacer esas promesas válidas, ¿verdad? Es como cuando a vos te dan un cupón de descuento, un cupón de regalo, una tarjeta de regalo, vos tenés que hacer esto válido, ¿verdad? Tenés que decir, bueno, tengo esto y quiero pues redimir lo que tengo, estos puntos, este regalo, lo que sea. Siento que también es así con las promesas que Jesús nos ha hecho y porque son muchísimas, que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero vienen los momentos en los que nos encontramos como Pedro, ¿verdad? Solos, con Jesús un poquito distante y un momento difícil y nuestro corazón empieza a dudar de esas promesas que Jesús nos ha hecho, ¿verdad? Y siento que a veces nos dejamos envolver por la presión del momento y como dice Ale, olvidamos todo lo bueno que Jesús nos ha dicho. Es una decisión, siento que tener las promesas de Dios en mi vida es una decisión que sí se van a cumplir, sí, ¿verdad?
pero siento que también están disponibles para el que quiera ser parte de. Si yo no tomo la decisión de hacer esa promesa de Jesús, algo que sea vivo, algo que traiga vida a mi vida, ¿verdad? Valga la redundancia, no tiene validez, ¿verdad? ¿De qué sirve? Y cuántas veces a nosotros en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, en tiempos donde todo es difícil y es duro, se nos olvidan que hay promesas ahí, de que Jesús nos dice, hey, voy a estar con ustedes, a pesar de que te vas a equivocar, a pesar de que vas a meter las patas, a pesar de que quizás uno ya no va a estar, yo los voy a ver ahí, yo voy a estar ahí, ¿verdad? Pero siento que quizás a veces la presión del momento nos nubla la vista y nos nubla la mente y nos hace olvidar las promesas tan bonitas y tan grandes que Dios y Jesús nos han dejado, ¿verdad? Para nosotros, para disfrutarlas, para vivirlas. Sí, y creo que hasta es el miedo de fallarle el que tal vez hizo a Pedro tratar no Ujú. sé si en su interior era como de convencer a Jesús, de no, 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 Exacto. Jesús, yo no. Y tal vez era miedo de pasar por esa etapa de fallarle a Jesús. A Ujú. ver, de todos los pasajes con Pedro, me imagino que su regañada se tuvo que haber llevado por su forma de hacer las cosas de De parte de ser. Jesús, Ujú. pero ninguna fue tan importante como esta para ser grabada en las palabras o en la Biblia escrita. Pero me parece que su forma de fallarle a Jesús nunca fue forma de fallarle a Jesús para él. Tal vez lo que Jesús decía, mira, es que este mob tiene que mejorar su carácter porque Ujú. les habla muy feo a aquellos o se pone a dudar de que con una canastita vamos a darle de comer a toda esta gente que está aquí. Pero fue simplemente su fe creciendo, o lo que él veía era solo su fe creciendo, pero tal vez no se había dado cuenta que esa área que tanto le estaba golpeando sin darse cuenta, tenía que pasar por eso. A ver, Pedro es el que más habla de la gracia en el Nuevo Testamento. Ujú. ¿Y cómo vas a hablar de algo que no conoces? Ujú. Y si Pedro no hubiera pasado por esta gracia de fallarle a Jesús, porque no se ven en la Biblia, o no recuerdo al menos, algún pasaje donde Jesús le diga, Pedro, pecaste, te perdono tus pecados, pero no vuelvas a hacerlo. Y en este caso es algo muy puntual donde el mismo Pedro dice, pucha, le fallé a Jesús y no quiero verlo más, o no quiero que me vea, me da vergüenza verlo. Y, y se va, se aleja, se termina de alejar. Pero creo que cuando él descubre ese perdón que solo en Jesús hay, que solo Jesús puede dar, él descubre lo que realmente era la gracia, de lo que tanto Jesús habló en la tierra de que era la salvación, el perdón de los Ujú. pecados, el perdón de nuestros errores. Ujú. Y, y a ver, fue una dura prueba para él, fue un durísimo momento, porque Que sí Jesús que. está en el momento más incómodo, que es que está siendo llevado a la cruz donde ni siquiera él mismo quería ir porque le daba miedo o lo asustaba o sabía que iba a Ujú. ser muy doloroso. No sé exactamente qué Ujú. era lo que había en el corazón de Jesús, pero él aún así se toma 1 o 2 segundos para ver a Pedro Ujú. y decirle, tenga paz, Es cierto. tranquilo, Ujú. aquí estoy, no, no te mentí, nada de lo que te prometí era Ujú. mentira, me fallaste, todo bien, no tengo ningún problema, te sigo amando y esto que Ujú. voy a hacer ahorita es por amor a ti también. Ujú. Y va y se Es entrega cierto. o se deja ir en la cruz. Qué chido. Y bueno, para continuar, ¿verdad? Una de las promesas más bonitas de Jesús, de Dios para con nosotros, es que siempre va a estar ahí, ¿verdad? Y creo que este énfasis que hace Jesús cuando le dice, y después de que yo resucite, porque voy a resucitar, los voy a ver ahí. Y yo me imagino el gozo que ellos pudieran sentir al escuchar y al final lo vamos a tener otra vez con nosotros. Sí, va a ser doloroso, sí, pero lo vamos a ver resucitar en gloria, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pausa para escuchar esta canción que espero sea de mucha bendición para todos nosotros y podamos compartir. Si usted tiene comentarios, los pueda compartir con nosotros. Puede enviar mensajes también al 6040-8186, sea por medio de audio o por medio de Ujú. mensaje. De verdad que nos interesa escuchar su opinión. De nuevo, un saludo para todos los que están por ahí conectados. Y pues bueno,
Ale nos va a indicar cuál es la canción que tenemos ahorita. Vamos con Por Siempre Estará de Crossover. Que la disfruten. Más alto que montañas frente a mí, más fuerte que el sepulcro y su poder, más constante que la prueba y el dolor, por siempre estará. Más alto que montañas frente a mí, más fuerte que el sepulcro y su poder, más constante que la prueba y el dolor, por siempre estará. Tu amor no se irá, no se rendirá, no se cansa de mí, tu amor. Tu amor no se irá, no se rendirá, no se cansa de mí, no. Y más, y más, y más, y mucho más. Satisfaces y llenas mi corazón, y no tengo que tener ningún temor, por siempre estará, por siempre estará, y tu amor se irá, no se rendirá, no se cansa de mí. Tu amor no se irá, no se rendirá, no se cansa de mí. Tu amor no se irá, no se rendirá, no se cansa de mí. No, no, no. En vida o muerte, confiado estoy, protegido por su gran amor. Mi deuda pagó, nada separa mi corazón de su amor. Tu amor se irá. No, 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 y más y más, y más y más y más y mucho más. Satisfaces y llenas mi corazón, y no tengo que tener ningún temor, por siempre estará, por siempre estará. Tu amor no se irá, no se rendirá, no se cansa de mí. Tu amor no se irá, no se rendirá, no se cansa de mí. Tu amor no se irá, no se rendirá, no se cansa de mí. No. En vida o muerte, oh, en vida o muerte, confiado estoy, protegido por
pagó. Nada separa mi corazón de su amor. Gracias a todos los que están en sintonía. Y qué chiva es escuchar esta canción. A mí me encanta porque siento que va muy relacionada a lo que estamos hablando. Eh, y saber que a pesar de la prueba, a pesar del dolor, Jesús siempre va a estar ahí, Jesús permanece y su amor es más grande, ¿verdad? Su amor es constante, su amor no se va, su amor no se aleja y no nos deja. Sí, y el saber que él sigue ahí, o sea, Ujú, yo sigo dando vueltas en el mismo punto. Imaginarme la mirada de Jesús viendo a Pedro justo después de la situación y que él diga, todo bien, Pedro, todo bien. ujú, O sea, me imagino que no es como una mamá cuando un hijo hace un berrinche o algo por el estilo en medio del supermercado, que nada más le hace unos ojos de en la casa hablamos, sino ujú, es simplemente de todo bien. Como que tal vez el niño se cayó en bicicleta. Creo que los papás podrían tener más esa mirada de levántese, no pasa nada, vámonos. ujú, La mamá tal vez es como, vio, le dije que se iba a ujú, caer y demás, pero eso es otro tema para después que invitemos a algunos papás y ya tenemos otro tema. Pero creo que es eso, es el hecho de, te caíste. Yo sabía ujú, que iba a pasar, pero aún así te prometí esto, esto y esto. Y hoy estamos hablando sobre Pedro, por si usted se acaba de conectar o nos acaba de sintonizar. Estamos hablando de Pedro, de ese momento, tal vez yendo un poquito más profundo en lo que es cuando él negó a Jesús, cuando él antes de que el gallo, justo ese segundo antes de que el gallo empezara a cantar. ujú. Y pues si tiene algún comentario, algún mensaje, algo que quiera aportarnos, nos puede mandar un mensaje al número que está en la publicación de Facebook. Ahí nos puede compartir o nos puede compartir directamente por mensaje privado a la misma página Club Brilla y podríamos estar poniéndolo por acá. Excelente. Leíamos para los que se conectan hasta ahorita, como dice Ale, hablando de Pedro, ¿verdad? Pedro le asegura a Jesús de que él va a estar con él hasta el final, de Ujú. que no lo va a negar, de que no lo va a abandonar y que aunque tenga que morir, él va a estar ahí. Y me hace mucha gracia porque justo después, ¿verdad? Acuerdan hacer pues la última cena y demás. Y, y hay otro personaje que anda por ahí, ¿verdad? Y que lo mencionábamos antes, y es Judas. Yo siento que en esto, porque casi no se mencionan otros discípulos en esta situación, ¿verdad? Específica del capítulo. Jesús estaba viviendo un momento difícil y se mencionan otras dos historias por aparte, que era la de Judas y la de Pedro, ¿verdad? Yo siento que sí son historias muy aparte, pero a la vez muy parecidas en muchísimas cosas. Eh, Porque Judas también estaba viendo su momento difícil, su tentación, su llegar a un Su acuerdo guerra. para traicionar a Jesús, mientras Pedro decía, yo no te voy a negar y aunque otros lo hagan, aunque otros te vengan, te abandonen, yo no lo voy a hacer. Me da mucha risa, ¿verdad? Porque los dos caminaron con Jesús, los dos vieron a Jesús hacer milagros, los dos estuvieron en momentos de intimidad con Jesús, le conocieron, supieron cómo él era, su forma de ser, su forma de enseñarles. Judas también era pues parte de todo esto y a la vez Pedro, ¿verdad? Pero hablábamos antes de pues las decisiones que nosotros tomamos con respecto a la vida que llevamos. Siento que a veces tendemos a echarle como la culpa a otros o a Jesús de lo que nos pasa. Y en el caso de Judas fue una decisión que él tomó, ¿verdad? Y en el caso de Pedro, que hablábamos que creemos que Jesús trataba de ir un poco más allá en su corazón. Para mí, Jesús nunca ha sido alguien superficial. Jesús nunca ha sido alguien al que solo le importa lo que aparenta ser o lo que digas, ¿verdad? Porque a veces tendemos a hablar mucho y hacer poco. A veces nuestras palabras no concuerdan con nuestros hechos. Y siento que ahí es donde Jesús trata de ir un poco más allá en el corazón de Pedro, que tanto así le llama por su nombre original, que es Simón. Ni siquiera le dijo, Pedro, vos me amas, le dijo Simón, tratando de ir a ese momento donde hace muchísimo tiempo quizás
Pedro no escuchaba a Jesús decirle Simón, ¿verdad? Siempre quizá le decía Pedro. Entonces, siento que aparte de chocante el momento, siento que también ellos se sintieron entre la espada y la pared, ¿verdad? Uno tenía la convicción de que no le iba a fallar y otro ya en ese momento ya había hecho todo lo posible para poder... Ya había negociado la trama. Exacto. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos sentido así entre la espada y la pared, perdón? Y es que pasa, no somos perfectos, vienen tentaciones, vienen momentos difíciles donde tenemos que decidir qué queremos hacer, traicionar a Jesús o decirle, estoy contigo hasta el final. Y siento que más allá de los hechos, Jesús quiere ver qué es lo que hay en el corazón, ¿verdad? De nosotros. Y si hoy cambiáramos el nombre y dijéramos, bueno, Ale, vos me amas, si Jesús hoy estuviera frente a nosotros y nos hiciera esta pregunta, ¿qué responderíamos? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Verdad? Nos sentiríamos tal vez como, a Jesús, ¿qué le pasa preguntándome esto? Yo le amo. O diríamos, uy, la verdad es que sí hay cosas que aún me faltan y tal vez no te amo como debería. Qué difícil pregunta. O tendríamos la cara para contestarle. Uh-huh. Sea sí o sea no. Tendríamos la capacidad o nos sentiríamos lo suficientemente confiados para decir sí o no, como tú decías. Ahora, mientras te estabas contando esto, se me ocurrió una parábola, podríamos decirlo, una comparativa. Tenemos a Pedro y tenemos a Judas, ambos iban a fallarle a Dios. Tenemos a los dos que están en la cruz, el que decide maldecir a Jesús también y el que decide aceptarle estando en la cruz. Uh-huh. Ambos casos me parecen relativamente similares porque ambos estuvieron frente a Jesús y Uh-huh. ambos tuvieron la oportunidad de tomar su decisión. Ahora, siento y siempre he defendido a Judas en el sentido de que creo que él fue pensado para hacer lo que hizo y que dentro del plan de Jesús, Judas cumplía ese papel súper importante. Sin embargo, creo que si Judas, al igual que Pedro, hubieran ido al encuentro con Jesús, estaríamos contando una historia diferente de Judas. Tal vez no hubiéramos sabido que se compró un terreno con la plata que mató a Jesús y se ahorcó ahí mismo. Tal vez estaríamos contando de un discípulo, el que le falló, el que hizo lo peor que se pudo haber hecho en ese momento, y Jesús igual lo amó, igual le dio la posición que tenía. Porque como bien decías antes, la promesa fue para los 12, de que los volvería a ver. En ningún momento él dijo, Judas, usted no, ¿verdad? Todos Por- menos el que me va a negar que Ajá. el nombre empieza con J y no va a decir cómo Y termina. está metiendo su pan en mi comida. Parece que me está robando el caldito, ese es. Y Judas como, soy yo. Y él, lo dijiste, porque así lo dice la palabra. Uh-huh. Palabras más, palabras menos, digamos, versión Jiré y Alejandro hablan hoy. Pero él estaba ahí. No fue que Jesús dijo, los veré después de eso. Judas se dispersa o se va de ellos, se aleja cuando se van a orar al monte Getsemaní. Ahí es Uh-huh. donde Judas se separa de los 12 discípulos y va y retira el dinero del Uh-huh. cajero automático y va y después recoge a toda la gente que tiene que llevar para que supieran quién era Jesús. Ajá. Pero, pero es esta decisión que todos los humanos tenemos. Tomar el camino de Judas, que es Uh-huh. alejarnos de Jesús, o hacer las de Pedro, Uh-huh. pedir perdón, arrepentirnos de lo que hicimos y seguir confiando en Dios, en Jesús. Uh-huh. No sé, me parece que hubiera sido súper cool ver a Judas ahí y ver a todos los discípulos como, Rata, ¿qué estás haciendo aquí? No, 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 Uh-huh. jale, jale. Y Jesús como, suave un toque. A él también lo amo. Por él Y también morí. tengo una pregunta para ti. Tú eres el que hace las preguntas que lo dejan a uno pensando. Yo tengo Ya una sabía, preguntita ya para ti. sabía. ¿Será que, no directamente, es una pregunta del tema. ¿Qué será peor, digamos? Eh, ¿Vender a Jesús por unas monedas? Que yo no sé, pero podríamos pensar que Judas tenía necesidad o tenía miedo de que, no sé, de que ya Jesús no va a estar y Se aquí perdió la su brete, cuestión ocupaba es ir plata. pensando en mi futuro, Ujú, exactamente. ujú, ujú. Me voy a comprar un terreno, me voy a meter unas vacas aquí, Voy no a sé, voy volver a con hacer la un negocio, doña después de 3 años, que no se ¿verdad? O sea, enoje. uno no Ujú, sabe, digamos, todos somos seres humanos, no era que los ujú, apóstoles eran seres celestiales ahí, o sea, todos somos seres humanos, ¿verdad? Entonces, ujú.
No sabemos cuál era la situación específica de Judas, pero quizás tuvo una necesidad, quizás algo lo llevó a tomar esa decisión, el miedo, el decir, no, la verdad es que sí, Jesús, que es el que me ha dado de comer por tanto Mm, tiempo, ahora que se va, ¿qué va a hacer de mí? Si yo dejé todo por seguirle, ¿verdad? Y yo no dudo de que que Judas no amara a Jesús, al contrario, yo siento que le ujú. amaba, ¿verdad? Sí, si no lo hubiera amado, no hubiera tirado las monedas frente a los sacerdotes y se hubiera tratado de arrepentir de todo. Exactamente, al final la culpa, que eso es algo que vamos a hablar dentro de un ratito. Pero digamos, ¿qué será peor? ¿Vender a Jesús o entregarle por unas monedas o negarle 3 veces? Yo siento que Pedro en el momento que se da cuenta, ¿verdad? Si es que se dieron cuenta, no sé, si Pedro se hubiera dado cuenta de lo que hizo Judas y se da cuenta de lo que hizo él y se compara, yo diría, no, la verdad es que estoy igual o peor que este otro, ¿verdad? O sea, ¿qué hice? ¿Verdad? ¿Y qué sentimiento? O sea, ¿qué decís vos? ¿Será que tal vez él se sintió mal? ¿Será que será peor? ¿Cambiar a Jesús o entregarle por unas monedas o negarle 3 veces delante de alguien que te dice, "Hey, yo te vi ahí en el huerto y yo vi que vos Ujú, estabas con Jesús, no me digas que no. Aparte de tu acento y como hablas, se te nota que andabas con Jesús. Aparte de todo, te hemos visto". Y él decir, no, 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 por miedo, que ujú, también los dos enfrentaron su situación ujú, personal en la decisión que tomaron, ¿verdad? Los dos ujú, tenían miedo, los dos sentían inseguridad, ninguno sabía qué era lo que iba a pasar con Jesús, ¿verdad? Si les iban a matar, si les iban a buscar o qué. Pero ¿qué será ujú. peor, cambiarle o entregarle? No sé por qué estoy diciendo cambiarle. ¿Entregarle por una moneda o negarle 3 veces? ¿O es igual? Yo creo, a ver, esta pregunta está interesante de responder, ok. Porque filosofo Uf, mucho, ya filosofé 14 cosas diferentes en mi cabeza. La primera, si me pongo en el papel de juez, me parece que negarlo es peor, porque Judas no sabía que realmente lo iban a matar. ujú. Tal vez hasta él pensó, con el poder que Jesús tiene, que Jesús ha demostrado, Se sale de la revienta a todos cárcel. estos y vámonos. Y Sí, sí, ya, sí. simple. Y me perdona y todo bien. Ajá. Y yo, vea, Jesús, yo sabía que no Que debía no se hacerlo, podía. pero sabía que también se podía salir de ahí. Y todo bien, perfecto. Ajá. Pero creo que su lucha era diferente, como tú lo decías. Y creo que a Judas le pegó de la peor manera que le pudo haber pegado, que fue suicidarse. Pero también tuvo su lucha. Ujú, Eh, en cuanto a Pedro, siento que fue feo porque tuvo 3 oportunidades para negarlo ujú, y ninguna la evitó. O ujú, sea, si yo a la primera, yo me acuerdo que Jesús me dijo, me vas a negar 3 veces, yo digo, santo, que mejor me corto la lengua y no digo nada. O mejor ujú. salgo corriendo de aquí y no vuelvo a ver a nadie. Tuvo 3 opciones para hacerlo. Judas tuvo varios días para hacerlo. Ojo, pero digamos, eso que tú dices es el punto que mencionábamos antes. Ujú, Sí, yo me puedo acordar de que Jesús me dijo que yo lo iba a negar 3 veces, pero la verdad es que ya él está ahí amarrado y yo estoy aquí. ujú. Y de ahí, tal vez el destino de él ya está decidido. Él me dijo que iba a resucitar, pero yo no sé si yo voy a resucitar, Ya me dejó ir de una vez. ¿verdad? Fácil. Entonces, mejor aquí es evitar. Me da miedo que me Aquí corrió, que maten, aquí porque quedó. vea, si usted nos está escuchando y quiere comentarnos qué opina de esto, Ujú, necesitamos su opinión. Me hace gracia porque, o sea, en realidad es una situación muy difícil, ¿verdad? Es decir, ujú. bueno, Jesús ya, Él es el Hijo de Dios, Él tiene poder celestial y va a resucitar, pero la verdad es que yo quiero ver a Jesús donde nos prometió que nos íbamos a ver. Entonces, la verdad, no quiero morir por el momento, tengo miedo, no quiero morir, Tengo una ¿verdad? esposa que Entonces, cuidar. exacto. Y es a donde yo voy que muchas veces se nos hace muchísimo más fácil hablar que actuar Ujú, porque vemos donde Pedro se levanta, quita a todo el mundo y dice, no, Jesús, que aunque todos se abandonen, yo voy contigo hasta la muerte. Y qué fácil, ahí sentados comiendo, ¿verdad? Qué fácil es decirle a Jesús que estamos con Él en nuestros tiempos de paz, en nuestros tiempos donde todo está bien, donde nada nos incomoda. Pero qué difícil es decir, sí, Jesús, estoy contigo, sí, Jesús, soy tu hijo, sí, Jesús, yo voy con vos hasta la muerte cuando de verdad es hasta la muerte, cuando mi ujú, vida está en peligro. Y llevémoslo al extremo y siempre es la misma cantaleta de alguno, que es que en China los buscan para matarlos porque leen la Biblia.
y nosotros desde acá en una transmisión en vivo que puede ver cualquiera alrededor del mundo, decimos, sí, Jesús, estoy con vos, sí, Jesús, predico de tu palabra. Pero ¿será que en los momentos extremos, cuando nuestra vida está en peligro, podríamos decir, sí, Jesús, voy contigo hasta la muerte? Qué fácil juzgar para nosotros ahorita, cuando leemos la Biblia, a Pedro, es que sí es un tonto, ¿cómo va a negar a y qué bruto Judas, ¿verdad? Pero ¿será que somos tan rápidos para hablar a veces y tan tardos para actuar y para poder hacer lo que dijimos que íbamos a hacer? ¿Verdad? O sea, para mí eso es como, me explota el cerebro. Te devuelvo una pregunta. Dale. ¿Quién realmente le falló a Jesús? ¿Pedro o Judas o ambos? Y si creo que si la respuesta que me vas a dar nos destapa la jupa a todos o yo te la destapo a ti. vamos a ver. Es más, si usted nos está escuchando, mientras Gila piensa, para darle un poquito de aire y pensarla, gracias. Coméntenos qué piensa usted. ¿Quién realmente negó a Jesús? Perdón, ¿quién realmente le falló a Jesús? Y no es una pista. ¿Quién realmente le falló a Jesús? ¿Ya tienes tu respuesta? Creo que es algo un poco profundo, porque como vos decías antes, lo de Judas era algo que estaba escrito, ¿verdad? Era necesario que Judas lo hiciera para cumplir lo que iba a hacer. Ahora, en la profecía, creo, si me equivoco, que alguien me corrija, pero creo que nunca se dijo que era Judas. Sí. Sí, Sí, se Jesús dijo. lo dice. Sí, Jesús le dice, es usted. Se lo Y él dice a él. pregunta, maestro, soy yo, al frente de Ok, todos. sí, pero Jesús, o sea, es como que Judas dice, sí, ya lo vendí, Jesús soy yo, ¿verdad? Pero a lo que voy es que en la profecía no Se estaba que dio era cuenta Judas. que no. En la profecía donde dice que está escrito que lo iban a traicionar, no decía que era Judas. No. Pudo haber sido cualquiera de los apóstoles. Es ahí donde voy, que fue una decisión. Sí era parte del plan de Jesús, o sea, está en la profecía, el plan de Dios de que fue la forma en la que Jesús iba a ser encarcelado y más y todo eso. Pero sí fue una decisión de Judas, o sea, venderle y entregarle fue una decisión. Y con Pedro es una decisión. Entonces, para mí, ambos, sin importar la forma, sin importar la intención, porque a veces podemos tener buenas intenciones como Pedro y aún así negar a Jesús. Y a veces podemos tener malas intenciones como Judas y pues al final terminando en fallarle de igual forma. Entonces, para mí, ambos. Ok, hay una tercera parte que se me ocurrió después, perdón, que son los demás discípulos. O sea, los demás discípulos pudieron haber detenido a Judas, porque ellos sí sabían que era Judas el que le iba a negar. O sea, Jesús lo dijo al frente de todos, o que le iba a entregar, perdón. Creo, según mi inteligencia corta, o sí, porque no soy un astronauta, no conozco los designios del Padre ni nada por el estilo, soy limitado en muchas cosas, más allá de lo que era Jesús. Creo que ninguno le falló a Jesús. En el contexto de lo que tú dijiste, Jesús lo dijo. Y es lo mismo que con Pedro. Jesús dijo, me vas a negar. Jesús dijo, me vas a entregar. Los dos cumplieron la palabra de Jesús. Los dos tenían el conocimiento suficiente para saber que aunque se sintieran que le habían fallado al Padre, a Jesús, tenían el conocimiento suficiente para saber qué hacer después de eso, que era volver, pedir perdón, arrepentirse, que implica no volver a hacerlo nunca jamás y listo. Para mí, para Alejandro José Rodríguez Quiroz Cédula, no se lo voy a decir porque es muy larga, ninguno de los dos falló. Es más, ninguno de los tres grupos, porque si ya incluimos a los demás discípulos, a los 10, 11 discípulos que pudieron haber detenido a Pedro para que no lo negara, como amarrarle la boca y llevárselo a escondidas, o a Judas haberlo amarrado y atado, metido bajo la mesa para que nadie lo encontrara y le pudiera pagar y saber quién era Jesús, ninguno de los tres falló. Simplemente se cumplió lo que Jesús dijo que se iba a cumplir. Y vuelvo al punto de antes con Pedro. Si Jesús, igual para nosotros, si Jesús prometió que algo no iba a ser bello
que no iba a ser fácil, que no iba a ser hermoso, pero que iba a ser bueno porque tenía un propósito y que al final de cuentas íbamos a recibir cosas buenas, agradables y perfectas, entonces las cosas negativas Ujú. también servirían para afianzar nuestra fe en Jesús, para confiar en Jesús, para confiar en su palabra. Entonces, te repito la pregunta, ¿quién de los tres crees que falló? Yo Puedes creo que opinar diferente. Ajá. sí, yo creo Sí. que los dos, porque al final siento que aún en ese momento está libre albedrío, aunque Jesús obviamente le dijo, sí, sos vos, que ni siquiera lo hubiera preguntado porque él ya lo Ujú, sabía. Hay muchas cosas que quizás no están en el contexto y a uno le gustaría estar en ese momento para verle la cara a todos, ¿verdad? Y ver a ujú, Jesús y ujú, ver qué fue lo que pasó. Este, pero siento que sí es una cuestión de decisión, ¿verdad? Hay cosas que están escritas, que algunos nacieron para salvación y otros para perdición, pero sí siento que es porque Jesús es omnisciente y es omnipresente y él sabe ujú, lo que va a suceder, quizás no porque él lo decidió así, sino ujú, porque él sabe lo que va a pasar, ¿verdad? ujú, Entonces sí creo que es como ahorita, todos tenemos la decisión en nuestras manos de poder escoger entre fallarle o no fallarle. Igual siento que si Judas en su corazón hubiera tomado la decisión de no hacerlo, siento que hubiera sido quizás otra persona, porque las ujú. escrituras necesitan ser cumplidas. Sí, Pero correcto. al final fue Jesús. De hecho, eh, fue Judas, perdón. Dice en el versículo 23, cuando Judas pregunta, dice, ¿seré yo, Señor? Jesús le contesta, uno de ustedes que acaba de comer en este plato conmigo me traicionará, pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Y es de Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó, ¿seré yo? Y dice, también preguntó. O sea, me imagino que algunos otros, como Pedro, Señor, seré yo, ¿verdad? Ujú, Y Jesús le dijo, sí, tú lo has dicho. Pero es a lo que voy. Yo siento que en nosotros está la decisión de ujú, si queremos eh, estar con Jesús hasta la muerte, como le dijo Pedro, y que vaya más allá de las palabras, o tomar la decisión de fallarle, ¿verdad? Siento que sí hay cosas que están escritas y demás, pero sí es nuestra decisión, ¿verdad? ¿Qué camino queremos tomar? ¿Qué, ujú, qué queremos hacer con nuestra vida? Si queremos estar mucho más cerca de Dios, como tuve el ejemplo que dabas antes de los dos ladrones en la cruz, fue una cuestión de decisión. Uno dijo, ujú. Señor, la verdad es que reconozco que tú eres el Hijo de Dios y quiero estar con vos. Y Jesús le dice, bueno, te digo que hoy mismo, después de que mueras, vas a estar conmigo en el paraíso. Y no fue así para el otro. Y yo entonces ahí es donde yo me guío a decir que es una decisión. Y Ok. me gusta porque es algo que queremos hablarles, Ale y yo, a todos ustedes. Y es que la culpa, a pesar de que ambos fallaron, tanto Judas como Pedro, la culpa jugó papeles muy distintos en ambos, ¿verdad? Los dos sintieron culpa, los dos sintieron tristeza, los dos sintieron enojo, los dos Ujú. fallaron, los dos Miedo. quizás se sintieron hipócritas, se sintieron falsos, desleales. Y yo me imagino, no sé si alguien ha visto la película de la Pasión de Cristo cuando sale el peloncillo y dice, ¿verdad? El Bicho diablo. rarísimo. Qué miedo. Sí, exacto. Y se ríe, se le burla a Judas enfrente por lo que hizo. Yo me imagino que el ambiente espiritual en ese momento estaba súper pesado y, y la culpa cayó, porque la culpa es algo terrible, o sea, cuando nosotros sentimos culpa, esto es algo que nos cae como un balde de agua fría encima, como que pesa 7 toneladas y queremos como llegar hasta el final del centro de la tierra, ¿verdad? O Ujú, sea, es algo muy feo de vivir. Y más si es como cuando uno le falla a, no sé, a su mejor amigo, a sus papás, y estar en ese momento quizás Pedro y decir, Jesús debe estar súper decepcionado de mí. O sea, ujú. en tantos años que he caminado con él, yo con qué cara le voy a llegar después de que resucite a verlo, después de que sí, lo negué, aunque yo le dije que iba a estar con él hasta la muerte, ¿verdad? Y creo que eso nos pasa muchísimas veces a nosotros también, la culpa nos absorbe.
y nos lleva a tomar decisiones que quizás no son las correctas. De hecho, cuando Pedro falla, no pasan 3 segundos y el gallo canta, según lo que la Biblia nos explica. Y escuchaba un comentario que decía, ¿cuán difícil fue la mañana siguiente para Pedro escuchar el gallo? Algo tan simple. Yo tengo unos benditos gallos aquí cerca que no son míos, pero que andan por todo el pueblo y se escuchan en todo lado. Y imaginar a Pedro en ese momento. Yo los escucho y a mí me molestan. Ahora me imagino él escuchando esos benditos gallos cantando y fijo le sonaban más duro de lo que en la vida le habían sonado. Y fueron al menos 2 noches, no estoy seguro, perdón, 2 días, no estoy seguro cuántos fueron exactamente, pero los que Jesús estuvo fuera de la tierra antes de resucitar. Cuán difícil tuvo que haber sido. Y me imagino al diablo ahí de puerco. Vio a Pedro, usted no servía para nada, porque usted le dijo a Jesús que no le iba a negar y tome, lo Y negó. la vergüenza, y la Ajá. vergüenza. Y es más, me imagino porque como es de puerco el diablo, comenzó a decir, vio, Jesús sabía la clase de rata que era usted, por eso le dijo que usted le iba a negar. Jesús ya no contaba con usted, bro. Mejor haga otra cosa. Y lo mismo le pasó a Judas, porque Judas tuvo tiempo de ir a comprar el terreno, bueno, de ir a tratar de devolver la plata, de comprar el terreno y de alistar las cosas para ahorcarse. Entonces probablemente pasó más de un día y tuvo que haber sentido la misma culpa, el mismo diablo puerco cochino, estar haciendo exactamente lo mismo, tratando de destruirlo. La diferencia y lo que creo que tiene que quedar marcado en nuestros corazones. Así se le olvida a usted todo lo que hemos hablado, pero guárdese eso en su corazón. Hay dos cosas que se hacen cuando falla. O decides escuchar a Satanás y creerle todas sus mentiras, o confías en las promesas de Dios, pides perdón, te arrepientes y no vuelves a pecar. ¿Qué era lo que Jesús nos enseñaba? Suena simple, pero hay que tener muchos valores para creérselo, para hacerlo. Y, y la culpa es lo que el diablo va a usar para que tú no te acerques a Jesús, para que tú no ores, para que tú no leas la Biblia, para que tú no vayas a la iglesia, para que tú no sirvas en la iglesia, 4 creo que iba, y para que tú no tengas una intimidad con Dios, que es lo que realmente Jesús, una de las razones por las que más Jesús vino aquí a morir por nosotros, que es para que ahora tengamos acceso directo al Padre. Y el diablo quiere destruir eso, quiere evitar que lo hagamos. Y la culpa es lo que más va a utilizar. Y es lo que yo creo que hasta uno mismo se autoflagela a veces, porque uno llega y se equivoca y uno comienza, qué madre, ¿ahora cómo le hablo a Jesús? Creo que uno activa ese chip que el diablo ya logró escribir en nuestra mente, lo activa y comienza a pensar todas esas frases que el diablo dijo y le evita al diablo tan siquiera acercarse a uno, ya uno mismo las tira, o sea, ya en automático se van. Y deberíamos hacer exactamente eso, pero con las palabras de Jesús, con el otro disco. Me acuerdo, creo que aquí la mayoría de la gente que nos está escuchando, tal vez un 50-50 se va a acordar. Existían unos cassettes hace muchos años que tenían lado A y lado B, que se utilizaban para escuchar música. Yo creo que tú eres muy joven para eso. Claro que sí. Es antes del iPod, es antes del Walkman, no, antes del Ay, Walkman, yo no, sé que es del un Walkman. cassette. Es antes del Discman, es por Del ahí, uno, disquete y todo eso. no, es contemporáneo del disquete. Andaban como en la misma etapa. Tal vez es más viejito el disquete. ¿Ves? Ni siquiera sabes cuándo es un disquete. Ya. Pero bueno, ese no es el tema. Ese chunche, ese cassette, tenía una sola cinta. Tenía lado A y lado B. Era tan pro que en el lado A podía sonar Los Pollitos Dicen y en el lado B podía sonar el himno nacional. Y lo recuerdo así porque así lo usábamos en la escuela. Entonces, si uno se equivocaba de lado, sonaba en lugar todo el mundo aquí, pa, y los pollitos, suave, 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 paren, paren. Íbamos ahí, pero bueno, eso no es detalle extra. Eh, Teníamos el lado A y el lado B, el bien y el mal. ¿Cuál lado del cassette queremos reproducir después de que fallemos? El lado que nos acusa, el lado que, hey, usted no sirve para un carajo, usted ni siquiera para ser mal pecador sirve porque se equivoca cada rato, o el lado de Jesús de,
vete y no peques más. Ujú. Toma tu basura, límpiate y vamos de nuevo. Y algo que es difícil y quizás para los que a veces estamos mucho tiempo en la iglesia, si usted que nos escucha quizás se identifique con esto, y es que a veces se nos es muy fácil, digamos como a Pedro, a los discípulos, se les era muy fácil ya después de un tiempo llegar y orar por los enfermos, verlos sanarse, decirle vete y no peques más, lo que tengo te doy, vete, sé sano, ¿verdad? Y vieron a Jesús ser un ejemplo de gracia, de amor, de perdón. Jesús nunca juzgó, nunca castigó, nunca condenó, ¿verdad? Pero qué fácil era para Pedro, pongamos que es el que estamos hablando acá, qué fácil era para Pedro orar y anunciar las buenas nuevas de salvación, de un amor que sobrepasaba la ley, que un amor que era más grande que el pecado, que un amor que no se fijaba en las apariencias, que un amor que iba más allá de las reglas, de las leyes, del color de piel, del lugar donde vivían. Más allá de Pedro nosotros hablaba mismos. de eso, más allá de nosotros mismos. Jesús era un símbolo de amor que sobrepasaba cualquier ley, que sobrepasaba a los fariseos, que sobrepasaba, no sé, a quien sea. Y Pedro predicaba ese amor, y a veces nosotros predicamos ese amor, y cuando nosotros fallamos somos los primeros en olvidarnos que Jesús Ujú. es un Jesús de amor, es un Jesús que no condena, es un Jesús que está ahí, y que, como decía la canción, su amor es más grande que la muerte, que el pecado, que el dolor, que todo lo que yo quiera hacer, y aún mayor que lo que yo soy, aún mayor que mí mismo. Ujú. Entonces, qué diferente a veces se nos es reproducir palabras de que Jesús es amor y Dios te ama, pero cuando me toca a mí recordar que Jesús me ama, que Jesús me perdona, que Jesús me consuela, que Jesús murió por mí, que Jesús es vida, que Jesús tiene promesas para mí, es diferente, porque me es más fácil decirlo, lo que hablábamos antes, es más fácil hablar que vivir, ¿verdad? Es más fácil decirle a otros, contarle a otros de lo que es Jesús, que vivir lo que es Jesús, ¿verdad? Y Jesús es algo que va mucho más allá de lo que somos nosotros. Y yo creo que esa era una lección de vida que Jesús le quería dar a Pedro en ese momento. O sea, fue, Pedro, has pasado conmigo muchísimo tiempo, pero me vas a negar y vas a vivir en carne propia lo que significa la gracia, lo que significa mi perdón, lo que significa mi amor, que a pesar de que me vas a fallar y yo lo sé, voy a estar ahí, te voy a ver, te voy a abrazar, te voy a amar, y voy a tener una comisión súper más grande para vos. Pero qué difícil es cuando se nos olvida quién es Jesús, cuando se nos olvida que Él es más grande que nosotros, que Él es más grande que nuestro pecado, que Él es más grande que nuestro error, que Él es más grande que lo que nosotros podamos pensar. Entonces, si hoy vos nos estás escuchando y estás en sintonía, hoy queremos recordarte que Jesús hoy está delante de nosotros preguntándonos, hey, vos me amas, Alejandro, Giré, Vanessa, Mayra, Ricardo, no sé, Jairo, Marta, Cecilia, Judas. Judas, sea quien sea, vos me amas. Y veamos que la pregunta no fue, Pedro, vos amas a mis ovejas, Pedro, vos amas mi iglesia, Pedro, vos amas el ministerio, Pedro, vos amas el apostolado, Pedro, tú amas a Poncio Pilato, Pedro, tú amas tu país, Pedro, vos me amas. Jesús quería entablar una relación directa con Pedro, que iba más allá de todos los años que estuvieron juntos, era algo súper personal y súper íntimo. Y quería hacerle entender a Pedro que a pesar de que fallara, él iba a estar ahí, así como lo hizo hace mucho tiempo cuando le había cambiado el nombre. Así mismo, esta vez iba a estar para él, porque su amor no se detiene y es muchísimo más grande que nosotros. Me gusta este comentario que puso Dani Carballo. Dice, Jesús a Pedro siempre le dijo las cosas. Estoy orando, te van a zarandear. Pedro, me vas a entregar. Él lo ve como que es ese hijo que uno quiere mucho, pero sigue haciendo tortas. En cambio, Judas, y El esto me tercero. encantó, ajá, ajá, este punto de vista me encantó desde, en cambio a Judas, le dijo lo que tienes que hacer, hazlo pronto, Uh-huh. para que se cumpla la escritura. Ya estaba destinado y Jesús lo sabía, y Judas entró en sí en el último momento, nunca se le quitó la avaricia. Recordemos que Judas era el tesorero de Uh-huh. Jesús, el que siempre andaba la plata. Uh-huh. Quién sabe si pegó manatazo, pero ya es otro tema. Eh, no vamos a Pero entrar en ese detalle. qué decisión.
Yo siento que hoy es importante recalcar que los dos caminaron con Jesús, que los dos vivieron con Jesús, que los dos supieron quién era Jesús, que los dos vivieron los milagros de Jesús, que fueron alimentados por Jesús, que vivieron momentos bonitos de vacilar, de hablar, de conocer a Jesús como un líder, como su maestro, como su rabí, como ellos le decían. Ambos tuvieron esa oportunidad, ambos fueron escogidos para ser apóstoles. Ambos tenían el llamado, tenían el don, tenían el talento. Ambos eran hijos de Dios, de la palabra de Jesús. Pero al momento de la decisión que ambos tuvieron, al momento donde llegó la tentación, la prueba, el momento difícil de tomar la decisión, ambos tomaron decisiones muy parecidas que terminaron con culpa, que terminaron con fallarle a Jesús, fallarse a sí mismos, porque siento que se fallaron a sí mismos. Pedro falló a lo que dijo que no iba a hacer, a su promesa, a su juramento. Y de hecho vemos en ese versículo, en ese mismo capítulo del 24, que todos los discípulos juran con Pedro de que no le van a fallar a Jesús hasta la muerte, y todos juran lo mismo. Y los dos lidiaron con la culpa, los dos vivieron esos 3 días que nos contaba Ale, de estar sin Jesús presente después de andar mucho tiempo con él, donde quizás la gente se les burlaba en la cara, ay, ¿dónde está su maestro? Ahora sí vengan, hablen, ahora sí no predican, ahora sí no salen, ahora sí no sanan. Y los dos tomaron decisiones muy diferentes con respecto a su culpa, con respecto a ese peso que llevaban encima. Te voy a dejar una pregunta mientras vamos a la última canción de este programa por hoy. Y cuando volvemos lo respondemos juntos. Hay 2 preguntas o 2 momentos claves para ellos y de ambas tuvieron 2 opciones. La primera fue fallar y la segunda fue qué hacer después de fallar. Entonces, la pregunta va a ser, y si usted que nos está escuchando quiere comentarnos, también se lo agradecemos en paleta, porque la intención de esto es que podamos compartir y crecer todos juntos. ¿En cuál de todas las, o en cuál de las 2 decisiones estuvo el mayor error? ¿En fallarle o en la segunda parte después de fallarle? Mientras tanto, nos vamos a escuchar Así Peleo de la tribu Jóvenes Unidos. Levanta tus manos a Él en esta mañana, vamos.
peleo mis batallas, así es. Así peleamos la batalla. Aunque veo que soy rodeada, aunque veo que soy rodeada por ti. 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 Así peleo mis batallas. Qué chiva es saber que peleamos nuestras batallas de la mano de Jesús porque estamos rodeados por Él. Hoy queremos agradecer a los que están en sintonía por medio de Facebook Live y Radio I Am. Y pues bueno, para regresar al punto de la pregunta de Ale, esas preguntas que siempre nos hace, el versículo 28 de Mateo, varios capítulos después, él dice: el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba de Jesús. Ya Jesús había sido pues crucificado y llevado a su tumba. Y dice: de repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre él. Su rostro brillaba como un relámpago, su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres: no teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, como él dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea, y allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Y pues bueno, las mujeres fueron a toda prisa, en carrera, a avisarles llenas de temor a los discípulos lo que había sucedido. Imagínense lo que pudo sentir el corazón de Pedro en ese momento, cuando recibe la noticia de que al fin Jesús ha resucitado y que los está esperando en Galilea. Los discípulos se asustan, salen corriendo donde Jesús les había dicho, y dice al final, versículo 16: entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos aún dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¡Wow! ¡Qué promesa tan chiva y tan bonita! Y verla cumplirse, yo me imagino el gozo que ellos pudieron sentir. Y volviendo a la pregunta de Ale, un poco, no sé, que nos hace confrontarnos a veces a nosotros mismos. ¿Qué crees? ¿Cuál de las dos crees que fue la mala respuesta? ¿Fallar? Yo creo que deberías responder esto primero. Yo creo Dale, que dale. el problema no es fallar, porque como lo dije antes, somos seres humanos y Dios no espera que seamos perfectos. Sabe que le vamos a fallar. Ya, y aún así decidió amarnos. El problema fue no haberse arrepentido de Judas. La diferencia fue, Pedro sí se arrepintió. Y Pedro, a pesar de todo, decidió ir al mar de Galilea. Y creo que tuvo suficiente tiempo como para decir, no, era broma, Jesús no venía, porque dice que se pusieron a pescar.
Y Jesús llegó cuando ya estaban pescando y estaban en medio lago. No fue, bueno, en medio mar. No fue que llegaron y Jesús estaba ahí sentado esperándolos. Aún así, se alargó un poquito más, pero ese es otro tema. Muy, muy interesante, me parece. Pero creo que la diferencia está en aceptar la salvación, aceptar el perdón. Y me parece que hoy, si estamos aquí escuchando esto, tanto nosotros como ustedes, es porque la oferta todavía sigue abierta. El derecho o la, no, tal vez no es un derecho, tal vez la oferta, digámoslo así, de aceptar la salvación de Jesús sin importar lo que hemos fallado, sigue ahí. Y me parece que esa es mi respuesta. Para mí, la gran diferencia o el problema de Judas fue no haber aceptado la salvación o no haber entendido que podía haber perdón para su pecado, para su error, y la de Pedro no. Y si lo ponemos ahorita, en nosotros está de que cuando la culpa venga, decidir qué hacemos. Si aceptamos lo que Jesús nos dijo, el lado A, o si aceptamos lo que el diablo nos dijo, el lado B. Hoy nuestra pregunta para ti es si Jesús estuviera hoy acá frente a ti y te dijera me amas, ¿qué le contestarías? ¿Es que piensas tal vez seguir cargando con la culpa, con el dolor, con ese odio quizás hacia ti mismo por haber fallado? Y quiero decirte algo, quizás tú mismo no crees que tienes una oportunidad, pero Jesús sí. Jesús es un Jesús de que da segundas oportunidades. Y que como dice Ale, hay una oferta de salvación que está disponible en caso de que vos quieras hacer válida esa promesa, como decíamos al principio. Eso es tuyo y nadie te lo puede quitar y es algo que Jesús hizo en la cruz por todos nosotros. Darnos esa garantía de que teníamos un futuro lleno de vida, de esperanza, lleno de amor, lleno de vida. Al final no éramos destinados a morir, sino que por medio de Jesús íbamos a tener vida eterna. Entonces, ¿será que piensas seguir cargando con la culpa después de tantos días de estar sin Jesús? ¿O piensas correr con todas tus fuerzas hacia donde Él te espera, hacia donde dijo que Él estaría, como los discípulos? Y aunque vayas con dudas en el momento, Él te va a mostrar que Él está ahí, que siempre ha estado ahí. Y que, como decíamos al principio, el amor de Jesús es más grande que nosotros, más grande que nuestros errores, que nuestras dificultades. Y que, como lo decíamos antes, esta canción es súper bonita porque dice que Él prepara una mesa para nosotros. Dice, cuerpo y sangre vertiste tú por mí y así es como yo peleo mis batallas. Quizás Pedro en ese momento se acordó de todo lo que Jesús había dicho, de sus promesas. Y sabía que era un Jesús que le iba a estar recibiendo con brazos abiertos a pesar de que le había fallado. A pesar de fallar, yo siento que Pedro entendía la esencia de Jesús, que era un Jesús de gracia, un Jesús que no condena, un Jesús lleno de amor. Y hoy nuestra noticia para vos es esta: no tenés que estar lidiando con la culpa más, no tenés que estar cargando con cosas que ya son del pasado, porque Jesús tiene un futuro lleno de vida y de esperanza. Y hay una oferta de salvación. ¿Será que hoy tienes dos partes del cassette, como decía Ale, verdad? Escoger entre la vida y la muerte está en nosotros, escoger entre el bien y el mal, escoger entre seguir a Jesús o fallarle. Y es algo súper chido porque no hay un precio alto que debamos pagar, porque es un regalo inmerecido. Sí, y ese precio ya fue pagado. Entonces, ¿qué tal si para cerrar, usted que esté dudando o se sabe que le ha fallado a Dios y por A o por B la culpa lo ha estado golpeando? ¿Qué tal si usted hace una oración con nosotros? Esta canción que está de fondo se llama Amor sin condición y habla justamente de eso, de que el amor de Dios no tiene condición contra nosotros. Entonces, ¿qué tal si oramos y usted acepta a Dios, a Jesús, acepta su oferta de salvación y deja que la culpa se vaya y que Él cargue con eso? Entonces, Padre Santo, gracias te doy. Si puede repetirla con nosotros, ahí donde usted está, en silencio, en su corazón o con su boca. Padre Santo, gracias porque tú has dado a tu Hijo por nosotros. Gracias porque hoy me permites una vez más tomar una decisión de seguirte, de dejar todas las culpas, de dejar todo el pasado, todos los pecados y no cargar solo con esta cruz, que no cargar solo con cada una de las tareas que tengo que hacer, con cada una de las tentaciones y saber que Jesús
siempre estuvo ahí conmigo. Gracias, Padre Santo, porque enviaste a tu Hijo a darnos libertad para adorarte, a darnos libertad para ser llamados tus hijos. Y hoy entrego todas mis cargas a ti, entrego todo mi pecado a ti y entrego todo lo que soy, todo lo que fui y sobre todo lo que seré en el futuro, para que sea dirigido y para que sea cuidado por tu santo nombre, por tu mano y por tu poder. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y si usted Amén. nos está escuchando, quiero decirle que siga confiando. No importa lo que suceda, no importa lo que seamos, todo está en creer en Jesús, en confiar en Jesús y en buscar siempre a Jesús como la solución, como la salvación y como nuestro camino, como nuestra verdad y como nuestra vida. Y no hay lugar donde el amor de Jesús no nos puede encontrar, como dice esta canción. Por más alto que queramos ir, por más bajo que queramos ir, por más a la izquierda o a la derecha, o por más escondidos que queramos estar, el amor de Jesús siempre nos va a encontrar. Y recordar esto, Jesús sabe llegar a lo más profundo del corazón, donde no hay apariencias, donde no hay engaños. Y Él sabe que para ti hay un futuro lleno de paz, de amor y de verdad, de vida en Él. Así que esperamos que este programa haya sido bendición para cada uno de ustedes. Que tengan una semana llena de éxito donde puedan ver a Jesús como ese Jesús amoroso que no condena y lleno de oportunidades. Gracias por estar en sintonía y que tengan una hermosa noche. Chao, buenas noches.